Bienvenido a esta serie que llamamos Hábitos. Es un gusto para mí compartir la palabra de Dios y una de las cosas que tiene que crecer en nuestra vida es el hábito. Tenemos buenos y malos hábitos. Por ejemplo, uno de los hábitos que tenemos es que todos los días tenemos el hábito de comer. Entonces cada día al mediodía estemos trabajando y nos estemos esforzando, tenemos que llegar un día del mediodía y tenemos el hábito de almorzar. Después tenemos algunos el hábito de cenar y así tenemos distintos hábitos. Hay algunos que tienen el hábito de hacer deporte, el otro tienen hábitos de estudiar, distintos hábitos, que algunos hábitos son de frutos, de calidad de vida que le da a una persona, pero hay malos hábitos que producen enfermedades, producen muchas cosas que al cuerpo le dañan. Pero en esta serie te queremos enseñar cuatro hábitos que te van a ayudar a crecer espiritualmente, que te van a ayudar a madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo demandan de tener buenos hábitos. Hábitos que nos ayuden a construir. Y cuando empecé a estudiar este texto, la palabra de Dios, me di cuenta que el Señor nos enseñó cómo construir. Qué feo es construir algo, formar algo y al tiempo se desgaste o se caiga o se deforme. Pero qué bueno es cuando uno puede construir en hábitos, en cosas y puede dejar hasta un legado por esos hábitos. Quiero que me acompañen al libro de Mateos, capítulo 7, versículo 24, y quiero que lo leamos juntos. Acá abajo va a estar apareciendo los textos bíblicos. Y dice así, en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 28. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, les compararé como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero acá está el secreto, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, los compararé con un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo, y esto como que usted lo habrá interpretado en ese cuento de los tres chanchitos cuando el lobo soplaba sobre cada casa. Pero en la escritura no es una historia, una fábula, sino es una historia donde el Señor nos enseña en dónde tenemos que construir. La palabra de Dios es la roca. Si nosotros edificamos sobre la palabra de Dios, si cada vez aprendemos más de su palabra, mire, vamos a tener una vida de éxito. Y aún en la dificultad, sea dificultad de salud, sea dificultad económica, nosotros tendremos la salida. Parte de nuestro fracaso es no conocer las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Sabe usted que tenemos más de 365 promesas? Una promesa para cada día del año. Una promesa que te puede ayudar. Por eso, cuando uno está pasando una aflicción y conoce la palabra de Dios, puede estar en completa paz, porque Dios le ha dado una promesa para su vida. Una de las cosas que tenemos que aprender es a oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿Estás escuchando malas noticias? ¿Estás escuchando chisme? ¿Estás escuchando que el país y esto y lo otro y trae aflicción? Déjame decirte, aprendemos a escuchar la palabra de Dios. Punto número 1. Oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso es importante. La fe. ¿Cómo podemos vivir mejor? Un mejor estilo de vida. Escuchando palabra de Dios. Mire, hoy ha avanzado tanto la tecnología que hoy tenemos la Biblia en audio. Tenemos la Biblia
en braille, tenemos la Biblia en muchos idiomas y hasta se han hecho películas de la Biblia. Quiere decir que no podemos decir que no tenemos tiempo. De alguna manera la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra vida. Una de los consejos que te vamos a dar es cómo mejorar nuestra escucha. A veces escuchamos lo que nos conviene y lo que verdad nos hace bien, no lo escuchamos. Porque esto me conviene, yo lo escucho, pero como el otro es otras cosas que me dicen no me interesan, no las escucho. Pero la palabra de Dios te dice las cosas que debes escuchar. En la Biblia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. En el Apocalipsis y varios textos dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y esto que te estoy enseñando viene inspirado por el Espíritu Santo. Así que prepárate a mejorar tu oído, a no andar escuchando las dificultades, a no andar escuchando. No ha pasado en nuestra vida que cuando hemos tenido dificultad con nuestros hijos, que ha venido al médico y nos ha dicho esto, y claro, respetamos su vocación, respetamos su estudio realizado, y cuando viene a nuestro hijo nos dice tiene esto, pero no es contra el doctor que nosotros nos negamos, sino contra esa mala noticia, porque creemos en su palabra, creemos en su promesa de que Dios nos va a sacar adelante. Recuerdo hace ya tiempo atrás, una de mis hijas, la mayor, se le volcó una taza de agua hirviendo, un tecito. Y como padres que recién empezaban, nos bloqueamos, nos trabamos y no sabíamos qué hacer. Y yo llamé a mi madre, llamé a mi papá y nos vinieron a auxiliar y nos vinieron a ayudar. Y hicimos muchas cosas, le pusimos agua, cremita, todo lo que se nos aconseja. Pero recuerdo hasta el día de hoy cuando mi madre me dice, vos que predicas las palabras, agarrá las promesas para tus hijas, agarrá esa palabra que ha dado vida a muchos enfermos y ponela por obra. Recuerdo que estábamos en este hospital que tenemos cerca acá en Mendoza, que es el Hospital Noti. Y cuando caminaba para un lado, para el otro, empecé a declarar por palabra, palabra y palabra. Mira, hasta el día de hoy no le ha quedado una marca, no ha quedado cuando viene el invierno, cuando viene el sol. Gracias a Dios, Dios cumplió sus promesas. Por eso es importante saber escuchar, saber que la palabra de Dios te dice, corregir nuestras actitudes nos ayudará a oír a Dios. A veces tenemos una actitud arrogante, una actitud de decir, no, pero yo ya sé qué tengo que hacer, ya voy a salir adelante. Y a veces son situaciones que no nos están ayudando a salir. Por eso tenemos que corregir la palabra. Tenemos que corregir nuestra actitud, perdón. El segundo punto, debemos tener el hábito de leer, el hábito de conocer su palabra. Dice la escritura en Apocalipsis 1:9, 1:3, dice, dichoso el que lee, dichoso el que escucha la palabra de este mensaje profético y que hace caso de aquello que está escrito, porque a su tiempo el cumplimiento se acerca. A su tiempo Dios cumple lo que prometió. Entonces, cuando uno no lee, ¿cómo vas a ver lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo va a cumplirse eso que está destinado para tu vida? Hay muchas promesas para tu vida. Es tiempo que te prepares, que tengas el hábito de leer, porque dentro de la palabra de Dios vas a encontrar todo aquello que necesitas. Mire, leer la palabra de Dios te va a ayudar. Hay un proverbio que dice, el que suena su nariz con fuerza, la hará sangrar. Y usted dice, ¿cómo puede ser que la Biblia hasta el detalle de la nariz, de cómo sonar su nariz, no ser bruto, no ser... Lo dice. La Biblia dice cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo los jefes tienen que tratar a los empleados y cómo los empleados se tienen que conducir con los jefes. La Biblia está
para todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos enseña a cómo manejar las finanzas, a cómo ser próspero, y también la Biblia nos enseña a crecer, a ser una persona que es bendita. Hay algo que me resuena en estos tiempos, es todos prosperan sí, pero el maldito del bendecido no es igual. Uno puede prosperar siendo un bendito de Dios si conoce las promesas de Dios. Una pregunta, ¿con cuánta frecuencia lees la palabra de Dios? ¿O ha quedado el Salmo 91 abierto ahí y ya la Biblia ha quedado media amarilla? No, la Biblia no es para poner un versículo, dejarla para espantar los espíritus. Los espíritus se van cuando uno conoce la palabra de Dios, no cuando pone un objeto, porque dice que todo se sujeta a su palabra. Pero nosotros somos el envase para llevar su palabra. Tendrás una copia y siempre, pero leerla nos ayudará a poder levantarnos. Primer consejo que te doy, todos los días empieza a leer. Empieza a leer los evangelios, los 4 evangelios donde la vida de Jesús se manifiesta y vos podés conocer al Salvador. Eso será un buen motivo de conocer a Dios, a Jesucristo. ¿Lo conoces verdaderamente? Bueno, la Escritura te va a llevar a profundidades para que lo conozcas en detalle de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Punto 3. Nos ayuda a memorizar. Memorizar no es difícil. Memorizar es un ejercicio. Si nosotros fuimos al colegio y los que pudimos ir o la mayoría de las personas pudieron memorizar el abecedario para poder leer, memorizaron los números, las tablas para poder sacar cuenta y defenderse en la vida, ¿cómo no podremos memorizar los versículos que nos dan vida y que nos dan esperanza? Memorizar, dice, cumple con mis mandamientos y vivirás, cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos, llévalas atadas a los dedos y anótalas las tablillas de tu corazón, que la palabra esté en tu corazón. Cuando alguien te diga, dame una palabra, que brote un manantial de tu corazón, dando y declarando las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. En Proverbios 7:2 dice, bendiciones de memorizar las escrituras, me ayuda a resistir la tentación, en mi corazón atesoro los dichos para no pecar contra ti. Una de las cosas muy importantes es conocer qué estamos haciendo. Que la Biblia nos arroje luz para poder salir adelante. Dios quiere bendecir tu vida cuando memorizas la palabra de Dios. Meditar, cuando uno ya ha leído, cuando uno ya ha memorizado, viene la parte de meditar. Y dice, sino que te deleitarás de día y de noche. Dios le dijo a Josué, meditarás de día y de noche. Entonces todo lo que hagas, todo lo que hagas te saldrá bien. Serás como árbol plantado junto a la orilla del río. Cuando llegue su tiempo, su fruto y sus hojas jamás se marchitarán, porque hay palabra de Dios. La palabra de Dios es una de las cosas más maravillosas de este tiempo. La ciencia, es bueno conocer de ciencia, es bueno tener conocimiento de tecnología, es bueno, pero lo que a mí verdaderamente me ha maravillado es conocer la palabra de Dios, porque esa me hace crecer, me ayuda a traer sabiduría. Sabe que hay una sabiduría normal, pero hay una sabiduría celestial que Salomón se la pidió a Dios. Dios te la puede otorgar cuando le buscas con un corazón sencillo, con un corazón humilde, y cuando en verdad te interesa la palabra de Dios, cuando en verdad la lees, cuando en verdad la memorizas, Dios dice, wow, mi hijo se la está aprendiendo, mi hijo reconoce mi palabra, porque a veces le pedimos y hablamos con Dios, respóndeme Dios, respóndeme a esta necesidad, y Dios ya nos ha respondido hace más de 2000 años, ha dejado su palabra para comunicarse con nosotros.
nosotros podemos hasta orar la palabra de Dios. Por eso es importante meditar en su palabra. Será tema de conversación entre padres e hijos. Será tema entre conversación entre amigos. Porque meditamos su palabra. ¿Por qué debo meditar? Es la clave para permanecer en Cristo. Cuidar nuestra mente. Hoy es uno de los tiempos más peligrosos que vivimos. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué se llena nuestra mente? De pensamientos negativos, de pensamientos de maldición, de pensamientos engañosos. No, Dios no puede ser engañado, ni vos tampoco, porque por más que hagas cosas, vos sabés lo que está bien y lo que está mal delante de los ojos de Dios. Por eso meditar te va a ayudar a permanecer en Cristo. Y si no lo has hecho, y si estás viendo este video y no te estás congregando, te invito a que tomes una decisión, que ores al Señor y que te reactives esta fe para poder levantar tu vida en este tiempo, en este poco tiempo que nos queda antes de la llegada de nuestro Señor. Y un último punto, la palabra de Dios, como dice al principio, está hecho para aplicarla, ser hacedores de la palabra. Por eso dice, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo por práctica, pues de lo contrario se estaría engañando uno mismo. Yo hablo de Dios, pero no practico. Yo hablo de la presencia de Dios, pero en mi vida íntima, en mi vida privada, soy otra cosa. Por eso, aplicar la palabra de Dios nos va a llevar la palabra con nosotros mismos. Por eso dice la escritura en Deuteronomio capítulo 28, dice versículo, si guardares y escuchares atentamente mi palabra, no la palabra del vecino, no la palabra de un presidente, mi palabra, entonces prescribo que ciertamente te bendeciré. Wow. Escuchar la palabra, leer su palabra, nos va a traer beneficio. Esto es uno de los hábitos que debemos comenzar a tener. No importa a veces, pero pastor, me cuesta leer, me cuesta levantarme. La noche cuando llego de trabajo, me pongo a leer y me da sueño. Por eso te digo, hoy día la palabra de Dios, vas a trabajar, la tenés en audio, la tenés en distintas formas. La Biblia está expresada en su máxima expresión. No la podemos ignorar, no podemos ignorar su palabra, sino al contrario, debemos leerla, debemos escudriñarla para que se arraigue en nuestro corazón. Mire, te voy a dar una promesa para terminar. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hermano, hermana, amigo, amiga, persona que está escuchando este video, te invito a que te acerques a la palabra de Dios. No a una religión, no a sino a la palabra, al encuentro con el Creador, al encuentro de conocer cuántas cosas y cuántas promesas hay para mí. Quiero orar para terminar y bendecir tu vida, porque si no tenías este hábito, te invito a que lo incluyas. Si podés hacer muchas cosas de las que te nombré al principio, entonces podés hacer este hábito de escuchar, de leer, de meditar y buscar sus promesas. Padre, gracias te doy por esta palabra, te doy gracias por tus promesas, gracias porque tú dejaste una palabra para nuestra vida, para cada momento, para cada dificultad. Tú has dejado una promesa. Tú has dejado una promesa para la enfermedad, tú has dejado una promesa para la pobreza, tú has dejado una promesa para el matrimonio, para los hijos, para aún en el tiempo de luto, tú has dejado una palabra y una promesa. Padre, te bendigo y bendigo las escrituras que desde mucho tiempo hasta el día de hoy ha permanecido en nuestros hogares y aún quiere permanecer en muchos hogares. Señor, bendigo los que escuchan estos videos, bendigo los que se unen en estos 4 hábitos
para que sean bendecidos, para que los cielos sean abiertos por escuchar al Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Conéctate a su palabra. Es la fuente de vida eterna. Dios te bendiga.